Buen día a todos, hoy estamos a 23 de marzo del 2011. Hoy voy a visitar la zona arqueológica de Palenque, aquí en el estado de Chiapas. Para mí una de las 4 grandes del clásico maya. Muy famosa, conocida en todo el mundo. Uno de sus gobernantes, yo creo que el más famoso del mundo maya, Kinich Hanap Pakal. Se encuentra enterrado aquí. Vamos ingresando a lo que es el centro ceremonial. La primera vista a esta estructura le llaman el templo de la calavera. Le llaman así porque en una de las bases del templo, en la parte superior, se encuentra una calavera modelada en estuco. Es una de las primeras estructuras que encontramos entrando a Palenque. Y le llaman el templo de la Reina Roja. ¿Por qué le llaman templo de la Reina Roja? Porque en su interior encontraron los restos de una persona. Realizando sus estudios de esos restos determinan que es del sexo femenino, pero había una especulación de saber si era la madre de Pakal o la esposa de Pakal. Ya con los estudios recientes de ADN determinan que no tiene una línea consanguínea con Pakal, entonces todo apunta a que se trata de la esposa de Pakal y se descarta por completo que hayan sido los restos de la madre de él. Y ese es el templo de las inscripciones. Antes los habitantes de aquí lo conocían como el templo de las leyes, porque en la parte superior de la estructura, allá arriba en el templo, se encontraron unos paneles con jeroglíficos. Los habitantes de aquí, de la antigüedad, creían que eran las leyes con las que antes se regían los mayas. Ya con el avance de los estudios de la cultura maya, descifran los paneles y descubren que realmente lo que relata es la vida del gobernante más famoso de Palenque. Estoy hablando de Kinich Hanap Pakal, el templo de las inscripciones. Entrando al templo, a la tumba que está en el templo de la Reina Roja. Her head was facing this way, to the north. Yeah. Because all of the heads of these kings in these pyramids were found with their heads facing north. Las tumbas facing north. And the significance. Observen cómo el templo de las inscripciones demuestra parte de las creencias religiosas de los mayas. Para ellos el inframundo estaba constituido de 9 niveles, de tal suerte que cuando Pakal muere, sus restos entran por el templo. Y observen, él tiene que descender 9 niveles del inframundo, que son marcados por estas etapas de la pirámide, hasta descender al último, al 9º. De ahí, él con toda su parafernalia de jade va a renacer como dios del maíz. Recuerden que el jade color verde representa la vegetación, a la fertilidad. Por eso es que interpretan los arqueólogos que él renace como dios del maíz. Aquí desde el palacio y como fondo el templo de las inscripciones, después el templo de la Reina Roja y allá al fondo está el templo de la Calavera. Esta toma es desde el interior del palacio. La casa C. Al fondo podemos ver la torre. Aquí se observan unas lápidas. En ellas están representados prisioneros de guerra. Y aquí hay más. Sigo en el interior del palacio. Aquí pueden ver la torre.
Estoy en uno de los sitios más importantes del palacio. Estoy frente a la Casa E. Aquí es donde se entronizaban los gobernantes. Aquí se entronizó Pakal. El desciframiento glífico permitió determinar que los antiguos palencanos lo llamaban Saknuk Naa, que significa la casa de la piel blanca. En la galería interior contiene una lápida, una placa oval, que muestra la ascensión de Pakal en el 615 después de Cristo. En esta placa se ve a Pakal acompañado de la señora Sakuk, que es su madre. Ella le entrega las insignias o el tocado que representa el momento en el que está siendo entronizado. Continúo aquí en el palacio, pero ahorita vamos a entrar a las cámaras inferiores aquí del palacio. Esto se encuentra en la parte inferior del palacio. Piensan que eran las habitaciones de los que residían aquí en el palacio. Me encuentro en el grupo de las cruces. Es la joya arquitectónica de Kambalam II, hijo de Pakal. Ese es el templo de la cruz foliada. Es el templo de la cruz. Y acá tenemos el templo del sol. Me encuentro en la parte superior del templo de la cruz. Al fondo podemos ver el templo del sol. Desde aquí quiero comentarles algo. El templo del sol interactúa con el templo de la cruz para crear efectos de luz y sombra. Esto durante todo el año. De modo que se presentan efectos que señalan los momentos en que ocurren los equinoccios y los solsticios. Y marca fielmente el paso de las estaciones. Esto con una precisión admirable. De modo que con estos indicios, con estas indicaciones, podían planear, programar sus cosechas. Los haces de luz entraban al interior de la cámara del templo del sol. Ahí es donde se apreciaban los efectos y donde señalaban los periodos de siembra y cosecha también. El templo del sol. En la construcción de los tres templos principales de aquí del grupo de las cruces, Kambalam II utilizó la proporción divina para su construcción. Esto significa que usó las mismas proporciones empleadas en las pirámides egipcias, por ejemplo, en los santuarios hindúes y en los antiguos templos chinos. ¿Qué quiere decir esto? Que las proporciones que guardan los templos están en armonía con la naturaleza. Hoy se sabe que los antiguos mayas llamaban este lugar con el nombre de La Camjá, que significa mucha agua o lugar de las grandes aguas, y era la capital del reino de Bacal, que significa lugar de huesos. El nombre de Palenque se lo pone el fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada, que funda un pueblo aledaño a esta ciudad prehispánica. Cuando él llega a este lugar, los nativos del sitio, del lugar, lo llamaban Otulum. Es una voz chol que significa lugar donde nacen los manantiales. Esto sustentado en la gran cantidad de manantiales que hay en el área y que alimentan
a los 9 arroyos que atraviesan la ciudad prehispánica.